Jesús no vino solo a darte una moraleja. Te dejó una llave para dejar de ser comida. Lo que sientes como agotamiento persistente, esa fatiga que no mejora con sueño, no es fallo tuyo. Tu vasija está produciendo luz, una energía real que nace de tu miedo, tu ira y tu desesperación. Y hay seres, los arcontes, que se alimentan de esa producción. Tú lo percibes como vacío, irritación y una ansiedad constante. Pero detrás está una mecánica que opera como un extractor silencioso. Mientras más te identificas con tus emociones, más nutritiva te vuelves para ellos. Este conocimiento no es nuevo ni es una fantasía moderna. Proviene de textos que fueron arrancados del archivo público. Los evangelios suprimidos hallados en Nag Hammadi, los escritos apócrifos que hablaban con claridad sobre los gobernantes que drenan la energía humana, y fue confirmado, siglos después, por observadores de la conciencia. Esos registros fueron ocultados deliberadamente porque el saber rompe el circuito. Si la presa entiende que es presa, deja de cooperar. Por eso importa ahora. No es una curiosidad histórica, es la explicación directa de por qué la vida moderna te mantiene en baja frecuencia y te roba vitalidad. La revelación central es práctica, no solo filosófica. Jesús enseñó técnicas concretas para cortar la producción de luz. No se trataba de rezos vacíos, sino de operaciones precisas, convertirte en el observador, cambiar tu lenguaje interno para no identificarte con la emoción, cortar los lazos energéticos y ayunar de las impresiones que alimentan a la granja humana. Entender esto altera por completo la lectura de tu vida. Lo que antes veías como mala suerte o incompetencia son piezas de un diseño que optimiza tu interferencia para extraer energía. Recuperar tu soberanía es recuperar la forma en que ocupas tu atención y tu vasija. No hay tiempo para titubeos, el sistema depende de tu consentimiento y se alimenta de tu indiferencia. Si sigues permitiendo la identificación automática con el miedo, seguirás siendo comestible. Ahora comienza lo esencial, aprender a velar, a estar presente como testigo, y a cortar conscientemente los cordones que te unen a la granja. Lo que sigue es la instrucción precisa para cerrar esas válvulas. Presta atención, porque cada minuto que dudas es un banquete para quien no quiere que despiertes. El gesto que sigue no es simbólico. Es operar la llave que corta la nutrición. Cuando aprendes a velar como testigo sin engancharte, tu vasija deja de producir la sustancia que alimenta la presión parasitaria. Esa presencia no es pasividad, es una actitud técnica. Observar el surgimiento del miedo, la ira o la desolación sin convertirlos en identidad. Mientras tu atención se separa de la emoción, el aliento vital recupera tono y la interferencia pierde toma. Esta es la primera operación de soberanía. Prácticamente, cambia el lenguaje interior. En lugar de decir soy miedo o soy ira, nombra el fenómeno como pulsación pasajera y vuelve tu atención al anclaje monádico. Esa frase, esa vuelta crea un vacío no nutritivo que las entidades no pueden consumir. Además, establece un escudo de frecuencia sencillo. Micropausas para sentir el aliento vital en la vasija. Decidir no actuar desde la identificación y sostener la observación. Con repetición, esa disciplina reprograma la manera en que tu energía se ofrece. Cortar los cordones no exige sutileza mística, exige atención concreta. Cuando alguien o algo activa tu herida, identifica el punto exacto de atención y pega la mirada del testigo ahí. No juzgues, no alimentes la historia. Practica el ayuno de impresiones. Reduce la entrada de imágenes, noticias y peleas que estimulan la producción de alimento emocional. Al cerrar esas válvulas externas, la presión parasitaria pierde recursos. Notarás que el cansancio disminuye porque la vasija retiene su aliento vital en lugar de derramarlo en la red. Construir un escudo de frecuencia no es complicado. Establece rituales mínimos que reafirmen tu soberanía. 3 anclajes al día donde detengas la maquinaria reactiva y coloques atención en el aliento vital, en la sensación de la vasija asentada, y en una imagen corta que te devuelva centro. La repetición crea coherencia, y la coherencia reduce la interferencia. Si añades un breve retiro de impresiones cada semana, la vasija se regenera más rápido, y la presión parasitaria encuentra menos márgenes para operar. La mecánica es simple y precisa.
La emoción identificada se densifica y proyecta como alimento. Observadores como Robert Monroe describieron cómo la energía emocional se convierte en combustible para entidades que funcionan como extractores. Mientras más te fusionas con la sensación, más alta es la recompensa para la granja. Por eso no sirve más voluntad superficial, se requiere reentrenar la atención para no participar en la cadena de producción. Tu libertad depende de minimizar las descargas que alimentan esa máquina, y eso se logra con práctica deliberada. El diseño social moderno explota la indiferencia. Cada estímulo rápido, cada conflicto alimenticio, está calibrado para remover tu presencia y provocar reacciones que generen alimento. No es coincidencia, la granja prospera con el consentimiento pasivo. La estrategia es simple: reconocer la intención extractiva y negarle acceso a tu atención. Organízalo en límites, horarios de exposición, filtros de compañía y espacios donde la vasija pueda reposar sin demanda. Con el tiempo, grupos de individuos despiertos forman un campo que repela la presión parasitaria y amplifica la soberanía. No hay atajos mágicos, la urgencia es práctica. Cada minuto de duda es un servicio que prestas a la extracción, cada identificación automática restituye alimento a la máquina. Pero la herramienta está en tu mano. El aliento vital, el anclaje monádico y el escudo de frecuencia son simples de practicar y tremendamente efectivos cuando se sostienen. Respeta la disciplina como quien protege una herencia. Empieza por lo mínimo hoy, una pausa consciente, nombrar la emoción y devolver la atención a la vasija. Esa elección cambia el destino. Eso que haces al pausar, nombrar y volver a la vasija corta de raíz la producción de Lush. Cuando tu atención se separa de la sensación, la pulsación pierde densidad y deja de ser combustible para los arcontes. No es magia, es una operación técnica que reduce la recompensa de la presión parasitaria. Tú conviertes una reacción automática en un acto de soberanía. Cada nombre dado a una emoción crea un vacío no nutritivo que las entidades no pueden consumir. Los arcontes operan como cosechadores que leen la forma de tu entrega. Cuanto más te identificas, más fluye Lush desde la vasija hacia sus redes. Su método es simple: estimular la herida, provocar reacción y recoger la descarga emocional. Tú puedes invertir esa dinámica usando el anclaje monádico como punto de retorno cada vez que la interferencia aparece. 3 micropausas diarias, cada una para sentir el aliento vital y restablecer la frontera, interrumpen la cadena y reducen el alimento disponible. Cerrar las válvulas externas es tan práctico como necesario. Horarios de exposición, filtros de compañía y retiros breves de impresiones semanalmente. Cada límite que estableces disminuye la entrada de estímulos calibrados para remover tu presencia y reactivar la producción de Lush. La repetición de rituales mínimos, respirar, anclar, nombrar, construir un escudo de frecuencia que hace a tu vasija menos apetecible. Con disciplina, la presión parasitaria encuentra menos márgenes para operar, y la interferencia pierde coherencia frente a tu estado sostenido. Al retener tu aliento vital en la vasija en vez de derramarlo, notarás que el cansancio disminuye y la presencia se vuelve estable. El Lush es una sustancia energética que se produce en pulsaciones intensas como el miedo y la ira. Mientras más abundante, más prospera la granja extractiva. Reconocer esa economía energética te permite tomar decisiones concretas, reducir descargas, priorizar tu campo y buscar compañía que respete los límites. Grupos de individuos disciplinados generan un campo colectivo que repele la presión parasitaria y amplifica la soberanía. Cortar los cordones exige que localices el punto exacto donde la herida se activa y pegues la mirada del testigo allí. Observar sin juzgar, sin alimentar la historia. Esa presencia técnica cambia la velocidad de la descarga. La emoción se vuelve fenómeno pasajero en lugar de identidad. Practica el ayuno de impresiones. Reduce el flujo de imágenes, noticias y peleas que estimulan la producción de Lush. Con ese ayuno, la vasija recupera su tono, la interferencia pierde agarre y la soberanía se consolida. No sirve la voluntad superficial porque la granja se alimenta de automatismos. Lo que hace falta es reentrenar la atención hasta que deje de participar en la producción. Cada práctica deliberada reconfigura el canal. Nombrar la pulsación, sostener el anclaje monádico,
respirar para restablecer el aliento vital. Con repetición, las descargas emocionales pierden valor y la interferencia encuentra menos ganancia. Esa reprogramación es la segunda operación de soberanía. Transformar hábitos energéticos en patrones que preservan la vasija y protegen tu centro real. La urgencia es práctica. Cada minuto de duda es combustible para la granja, y cada identificación automática restituye luz. Protege la vasija con 3 anclajes diarios, un breve retiro semanal de impresiones y límites claros frente a relaciones y contenidos extractivos. Cuando el miedo o la ira aparezcan, nómbralos, mira con el testigo y vuelve al aliento vital. Esa repetición mínima crea una nueva narrativa energética. Menos alimento para la presión parasitaria y más tiempo para ejercer soberanía en la vida cotidiana. Con ese tiempo y esa presencia fortalecida, descubres 2 agentes distintos que operan sobre la vasija. Los arcontes, que se nutren de tus pulsaciones intensas, y el demiurgo, que sostiene la maquinaria del mundo material y la rota rueda de reencarnación. Los primeros buscan descargas, siembran detonantes para extraer luz. El segundo organiza las leyes, las instituciones y las deidades que justifican la extracción. Comprender la diferencia te permite dirigir el anclaje monádico con intención, cortar la descarga frente a los arcontes y desafiar la narrativa impuesta por el demiurgo. Los arcontes operan por molde, reconocen el patrón de entrega y amplifican la herida con estímulos precisos. Tu identificación funciona como válvula abierta. Su táctica es provocar miedo, ira o lástima, para acelerar la pulsación y aumentar la cosecha. El demiurgo, en paralelo, codifica esas reacciones en rituales sociales, economías y creencias, haciendo normal la entrega. Tú aprendes a detectar la maquinaria, localizar el punto donde la pulsación nace, mirar con el testigo, y usar el anclaje monádico para interrumpir la transferencia. Cerrar las válvulas externas es una estrategia operativa. Horarios de exposición, filtros en la compañía, y retiros breves de impresiones que restablecen la vasija. 3 micropausas diarias alimentan el anclaje monádico y disminuyen la densidad de la pulsación antes de que los arcontes la capturen. La repetición de rituales mínimos, respirar, nombrar, volver, construye un escudo de frecuencia que hace la vasija menos atractiva. Cuando varios individuos sostienen esos límites, el campo colectivo reduce la interferencia y desactiva rutas habituales de extracción. El demiurgo diseña la escenografía y las historias que legitiman la extracción. Le da nombre a las deidades, organiza castas, normas y ciclos que hacen parecer inevitable la reencarnación como pago. Esa maquinaria transforma la falta en destino y convierte la liberación en excepción. Cuando reconoces que muchos de tus combates cotidianos son efectos de un decreto, vuelves tu soberanía instrumento de discernimiento. Cuestionas las historias heredadas, eliges compañía que respete la vasija y cierras rutas que normalizan la entrega de tu aliento vital. Cortar cordones exige precisión. Ubica la señal primordial donde la herida se activa, pega la mirada del testigo allí y nombra la pulsación sin historia ni culpa. Esa intervención simple reduce la salida inmediata de luz y modifica la geometría de la reacción. Vuelve al aliento vital, sostiene el anclaje monádico y observa cómo la emoción pierde su gravedad. Con repetición la vieja respuesta automática se desacelera. La vasija recupera tono y la presión parasitaria encuentra menos puntos de acceso y menos ganancia. La disciplina colectiva amplifica la soberanía. Cuando tú y otros sostienen prácticas mínimas, 3 micropausas, retiros breves de impresiones, filtros en la compañía, se forma un escudo de frecuencia que repele intentos de parasitaje. La presión parasitaria se topa con coherencia y pierde eficacia. Las narrativas del demiurgo pierden fuerza cuando hay menos descargas para justificar su orden. Busca compañía que honre límites y practica el ayuno de impresiones como campo de entrenamiento. La vasija en comunidad se vuelve menos hospitalaria para la extracción. Protege la vasija con disciplina implacable y rituales mínimos repetidos. 3 anclajes diarios. Un retiro semanal de impresiones y límites claros ante relaciones y contenidos extractivos. Cuando el miedo o la ira irrumpan, nómbralos, mira con el testigo y regresa al aliento vital.
Ese acto técnico rebaja la recompensa de la presión parasitaria y corta su economía. La gnosis práctica que ahora posees transforma hábitos energéticos en defensa. Con cada pausa recuperas soberanía y estrechas la influencia del demiurgo sobre tu destino inmediato. Cuando la vasija recupera tono y la presión parasitaria encuentra menos accesos, el siguiente paso es ver cómo las instituciones extienden la recolección a escala. Política y economía no son accidentes. Están diseñadas para provocar pulsaciones, calendarios de urgencia, rituales de escasez y competiciones que activan miedo y ansiedad, convirtiendo aliento vital en moneda. Tú reconoces los ritmos que buscan descargas, la votación como catarsis, las noticias como detonante diario y las ofertas como hambre manufacturada. Lees esos gestos como manos que quieren abrir tu válvula. El demiurgo no solo nombra deidades y normas, codifica las reacciones del colectivo en rituales que legitimiza la extracción. Las instituciones trazan rutas previsibles, ciclos electorales que convierten angustia en lealtad, mercados que generan picos de deseo y deuda, ceremonias públicas que reciclan culpa como mecanismo de control. Los arcontes aprovechan esos trazos para plantar detonantes precisos. Tú aprendes a mapear esos patrones, a reconocer dónde la pulsación nace, y a colocar tu anclaje monádico para cortar la trayectoria antes de que llegue la válvula. Cerrar válvulas no es esoterismo, es táctica. Redefinir la exposición, horarios de presencia pública, filtros en compañía, y un ayuno regular de impresiones que restaura la vasija. 3 micropausas diarias funcionan como señales anticíclicas que rompen la cadencia impuesta por la narrativa. Cada pausa alimenta el anclaje monádico y reduce la emisión de aliento vital hacia las manos que cosechan. Cuando practicas esos límites con disciplina, la interferencia encuentra menos resonancia y tus reacciones pierden la claridad que las hace cosechables. Cortar cordones exige precisión, no fervor. Localiza la señal primordial, el punto donde la herida se activa, la primera chispa antes de la reacción en cadena. Mira con el testigo allí mismo, nombra la pulsación sin historia ni culpa, y observa cómo la urgencia pierde su densidad. Regresa al aliento vital y sostiene tu anclaje monádico con firmeza. Ese gesto técnico interrumpe la transferencia en el instante, y con repetición, reprograma la geometría de tu respuesta, haciendo la vasija menos generosa para quien cosecha. La disciplina colectiva no es confesión. Es estrategia defensiva. Cuando tú y otros sostienen límites mínimos, 3 anclajes diarios, un retiro semanal de impresiones, claridad en la compañía, se forma un escudo de frecuencia que repele intentos de parasitaje. La presión parasitaria se topa con coherencia, pierde eficacia donde hay menos descargas. El demiurgo ve su narrativa vaciarse, porque la economía de la extracción depende de tus pulsaciones. Busca compañía que honre soberanía y practique el ayuno de impresiones como campo de entrenamiento compartido. Las instituciones fabrican escenografías para naturalizar la entrega, le ponen nombre a la falta, inventan ciclos que parecen destino y producen rituales que elevan la renuncia como virtud. Ese diseño transforma la vergüenza en obediencia y la precariedad en excusa para nuevas pulsaciones. Tú tienes el poder de interrumpir esa teatralidad. Cuestiona las historias heredadas, examina las justificaciones que piden tu aliento vital, y excluye narrativas que normalizan la extracción. Cada acto de discernimiento restituye soberanía y debilita los fundamentos del edificio que te quiere reencarnar en pago. Protege la vasija con disciplina implacable. 3 anclajes diarios, retiros breves y límites claros ante relaciones y contenidos extractivos. Cuando el miedo o la ira irrumpan, nómbralos, mira con el testigo y regresa al aliento vital. Ese acto técnico rebaja la recompensa de la presión parasitaria y corta su economía. La gnosis práctica transforma hábitos energéticos en defensa. Con cada pausa recuperas soberanía, estrechas la influencia del demiurgo sobre tu destino inmediato y conviertes la vasija en un refugio que rehúsa ser cosechado. Cuando la vasija se vuelve menos dócil, las cámaras y las pantallas redoblan su esfuerzo, no informan, escarban ritmos. Tú reconoces esa maquinaria. Titulares que aceleran la pulsación. Imágenes afinadas para sostener la ansiedad. Voces que exigen respuesta inmediata. La programación convierte sucesos en corrientes que arrastran tu aliento vital hacia afuera, en luz fácil de cosechar. Ver ese diseño es ventaja táctica.
Deja de reaccionar como presa, observa dónde se enciende la trampa, y prepara el gesto que la enfrente. Las emisoras y plataformas imponen calendarios de urgencia, picos prefabricados, interrupciones constantes que mantienen la atención en estado de alarma. Cada alarma actúa como gatillo para la descarga. Cada repetición solidifica la reacción y mercantiliza tu sensación. Cuando tú detectas y evitas esos picos, la máquina pierde rendimiento. No se trata de negar información, sino de cortar la cadencia que convierte noticia en ritual de entrega. Con menos pulso disponible, la economía de la extracción empieza a vaciarse. Los programas de entretenimiento y las ofertas comerciales trabajan igual. Crean competencia artificial y ganas manufacturadas que empujan a la vasija a abrirse. Repetición, cliffhangers y recompensas intermitentes son técnicas antiguas ahora amplificadas por pantallas. Tú puedes cortar la corriente definiendo horarios claros, filtros en compañía y un ayuno regular de impresiones. Convierte la exposición en un acto voluntario, no automático. Al reducir la frecuencia de entrada y elegir con intención, la programación pierde pegamento y tu aliento vital recupera valor propio, no transaccional. Los discursos mediáticos nombran faltas, naturalizan la renuncia y reciclan la culpa como recurso. Así enseñan dónde pulsar para extraer. Tú tienes una herramienta simple, el testigo. Cuando una noticia o una escena enciende la herida primordial, nómbrala sin historia ni culpa y mírala con distancia. Ese acto adelgaza la urgencia. La pulsación se disuelve. Con repetición, el anclaje monádico reprograma la respuesta, y la narrativa pierde eficacia como captadora de tu energía. Así la vasija se vuelve menos maleable ante sus manos. La disciplina colectiva multiplica el efecto individual. Cuando tú y otros sostienen mínimos, 3 anclajes diarios, un retiro semanal, claridad en compañía, se forma un escudo de frecuencia que repele el parasitaje. No es moralismo, es táctica. Cada práctica compartida reduce la rentabilidad de la extracción y obliga al demiurgo a probar trampas menos efectivas. Busca compañía que honre soberanía y acuerda límites claros. La coherencia repetida baja las descargas y hace del negocio de la extracción una empresa cada vez más precaria. Las micropausas son ejercicios concretos. 3 veces al día detén la respuesta programada. Observa la pulsación, nombra sin justificar y vuelve al aliento vital. 1 minuto de testigo basta para que la urgencia pierda densidad. La técnica pide precisión, no fervor. Repetido. El gesto rebaja la recompensa que alimenta la presión parasitaria y hace a la vasija menos generosa. Usa señales prácticas, una campana, una alarma discreta, una intención antes de encender pantallas, y transforma interrupciones en defensas cotidianas. Recusar el papel de espectador es el secreto operativo. Cuando tú paras la cadena de reacciones habitual, la entrega se interrumpe, y el lush deja de fluir en automático. Aprende a distinguir detonante de información, a separar culpa de responsabilidad y a exigir claridad en la compañía. Cada acto de discernimiento restituye soberanía. Cada pausa acumulada reduce la influencia del demiurgo. Practica la disciplina con firmeza y la vasija se convertirá en un refugio activo, impermeable a manos que pretendían cosechar sin ser vistas. Cuando la vasija se vuelve refugio activo, aparece otra frontera: la prisión interna. Allí, los pensamientos negativos y el autosabotaje actúan como puertas que tú abres sin permiso. Cada susurro que asumes como real ofrece consentimiento silencioso a la presión parasitaria. Cada rumiación es combustible fácil. Escuchar esa maquinaria interna no es culpa, es reconocimiento táctico. Nombra la voz que demanda, observa el gesto que te arrastra, distingue entre detonante e información. Ese gesto es el primer anclaje para recuperar soberanía. La alimentación no viene de fuera solo, proviene de tu permiso continuado. Cuando aceptas un pensamiento derrotista sin cuestionarlo, entregas una porción de aliento vital. Las entidades no necesitan apariencias grandiosas. Se sirven de tus juicios automáticos, de la culpa que repites y del sabotaje que normalizas. Cuestionar cada idea que aprieta el pecho es una técnica práctica. Conviértela en objeto, nómbrala, sométela al testigo breve. Con ese gesto cortas la línea directa entre dolor y presa, y reduces la corriente que la presión parasitaria reclama.
El consentimiento puede ser retirado con una decisión simple y repetible. Antes de ceder a la urgencia interna, pregunta en voz baja si esa emoción tiene permiso para cruzar la vasija. Ese instante de duda detiene la entrega automática, se vuelve anclaje monádico porque introduce fricción en la descarga. No se trata de negar sensación, sino de negar la autorización al saqueo. Repite la negación consciente con calma y consistencia. Cada negativa entrena la soberanía y fortalece tu escudo de frecuencia frente a intentos futuros. El autosabotaje opera como un recurso reciclador. Transforma cada logro en excusa para autopenalizarse y mantener la vena de alimento. Es un montaje que justifica la interferencia y hace natural la renuncia. Para desactivar ese circuito, aprende a describir la historia sin añadir drama. Nómbrala como mecanismo, no como identidad. Ese acto práctico restablece distancia entre la herida y la vasija. Cuando tú separas culpa de responsabilidad, el relato pierde potencia, y la presión parasitaria encuentra menos carne donde aferrarse. La disciplina no es solitaria. Cuando se pactan mínimos en compañía, la extracción se vuelve ineficiente. 3 anclajes diarios, un retiro semanal y límites claros al intercambiar información crean un escudo de frecuencia colectivo que desactiva estrategias rentables. Tu vasija se alinea con otras vasijas, y la presión parasitaria debe probar trampas más costosas. Busca aliados que respeten soberanía y acuerden señales para rescatar a quienes flaquean. La coherencia colectiva baja la ganancia del saqueo y hace triunfar la resistencia cotidiana. Las micropausas son la artesanía de la liberación. 3 veces al día detén la respuesta programada, respira el aliento vital, nombra la herida sin justificar y vuelve al testigo. 1 minuto basta para que la urgencia pierda torsión. La precisión importa más que la pasión. Antes de abrir pantallas, pide permiso interior, una campana, una intención, o una señal compartida con compañía. Esos rituales convierten interrupciones en defensas, y vuelven a la vasija una entidad menos disponible para el saqueo. La práctica sostenida transforma el vínculo con la propia mente. Cada duda aplicada, cada negación consciente, hace menos hospitalaria la prisión interna. Tú aprendes a distinguir detonante de información, a no alimentar historias que piden permiso para drenar. Esa claridad opera como ley, reduce el flujo, obliga a las entidades a cambiar de táctica y te devuelve la fricción que te pertenece. Mantén la disciplina con rigor amable. Tu vasija, ejercitada y firme, se convertirá en refugio activo e impermeable ante manos que antes cosechaban sin ser vistas. Mantén la disciplina con rigor amable. Tu vasija, ejercitada y firme, se convertirá en refugio activo e impermeable ante manos que antes cosechaban sin ser vistas. Desde ese refugio surge la siguiente maniobra: cortar lazos. No es un gesto dramático sino un acto de pensamiento con palabra y atención. Cada vínculo que alimentas desde la duda se mantiene abierto. Cada declaración consciente cierra una puerta. Aprende a distinguir la atención que reclama permiso de la información que llega sin permiso. La enseñanza de Jesús sobre el poder de la palabra confirma una verdad operativa: lo que se nombra queda sujeto a ley. Declarar tu soberanía no es liturgia sino mecanismo. Al pronunciar límites explícitos, rompe circuitos de alimentación. Cuando dices con firmeza que un vínculo no tiene permiso para penetrar tu vasija, se rompe la interlocución automática. Practica frases simples, claras y repetibles, que funcionen como anclajes. Una frase que niega acceso, otra que establece distancia, otra que afirma protección compartida con aliados. En la práctica eso se traduce en actos simples y contundentes. Antes de responder a un reclamo tóxico, pregunta en voz baja si esa emoción tiene permiso para cruzar la vasija. Esa duda verbal detiene la transmisión. Si la respuesta es no, declara con palabra breve que el lazo queda cortado por ahora. Repite la negación hasta que la frase actúe como anclaje monádico. Cuando la voz vuelva, trae pruebas. Mientras tanto, conserva el aliento vital para lo que sí merece paso. Cortar lazos no es punir ni negar responsabilidad. Es separar culpa de responsabilidad para que la historia deje de sangrar al presente.
Observa cómo el autosabotaje recicla cada logro en excusa para autorrenuncia. Nómbralo y reduce su alimento. Establece límites claros en intercambio de información. ¿Qué se comparte? ¿Cuándo? ¿Y bajo qué señal? Al hacer pactos mínimos con aliados, se multiplica la resistencia, la extracción se vuelve ineficiente, y la presión parasitaria debe gastar más energía en intentar volver a entrar. Las micropausas son artesanía. 3 veces al día interrumpe la respuesta automática, respira el aliento vital, nombra la herida sin justificar y vuelve al testigo. Antes de abrir pantallas, pide permiso interior con una campana, una intención o una señal compartida. Ese ritual transforma una apertura en una defensa activa. Si se practica en compañía, las señales colectivas reducen las pérdidas. Una campana acordada o una palabra clave rescatan a quienes flaquean y convierten la rutina en un escudo de frecuencia. La prisión interna pierde eficacia cuando le quitas el consentimiento con actos repetidos. Cada vez que transfiguras un susurro en objeto y lo nombras, reduces su capacidad de succionar aliento vital. Distingue detonante de información. El detonante exige acción inmediata, la información solo ofrece datos. Antes de ceder, pregunta si esa emoción tiene permiso. Si no, repite la negación con calma. Ese gesto no anula la sensación, pero la desarma como vector de saqueo y restituye soberanía a cada pulso respiratorio. Con disciplina sostenida la vasija se vuelve territorio propio. Cada negativa consciente y cada pacto comunitario endurecen el escudo de frecuencia. Declarar tu soberanía en voz alta, como enseñó Jesús a usar la palabra, recorta ataduras y devuelve control sobre la propia energía. No se trata de aislamiento, sino de ejercer criterio. ¿Quién entra? ¿Qué entra? ¿Y bajo qué señal? Al fortificar tu espíritu frente a manipulaciones externas, la libertad deja de ser ideal y pasa a ser recurso práctico disponible en cada respiración. Al fortificar la vasija contra manipulaciones externas, la siguiente capa es elevar la frecuencia que emite tu aliento vital. Cuando tu vibración sube hacia el amor, la gratitud y la paz, la interferencia ya no encuentra un puente natural. Se desvanece como humo frente a un escudo de frecuencia bien armado. Esa elevación no es evasión espiritual sino táctica operativa. Transforma lo icónico en práctico, vuelve la soberanía perceptible y convierte cada intención hablada en un anclaje monádico que cierra grietas. En la práctica, esa frecuencia elevada actúa como filtro. Cada emoción desordenada pierde acceso y cada idea insistente encuentra una puerta sellada. Cuando vibras en gratitud, los arcontes y la presión parasitaria deben dispersar su energía buscando objetivos más dóciles. Al inclinarse hacia la paz, la interferencia no anida en la vasija, porque tu aliento vital mantiene una coherencia que repele mohos de manipulación. No se trata de negar sentimientos, sino de ofrecerles un cauce que no alimente extractores. Ese cauce lo diseñas con palabra y práctica cotidiana. Para sostener esa coherencia crea rituales que operen como anclajes monádicos. Una palabra breve que niega acceso, una campana interior antes de abrir pantallas, un pacto de señal compartida con aliados. Antes de responder, pregunta si la emoción tiene permiso para cruzar tu vasija. Si la respuesta es negativa, pronuncia la negación hasta que el aliento vital recupere su ritmo. Estos actos repetidos transforman la costumbre de entregar energía en un reflejo de soberanía, no de castigo. Se vuelve una defensa natural del pulso. Pronunciar límites en voz clara actúa como legislación interna. La palabra limita el flujo que antes operaba sin permiso. Cada declaración que haces es un contrato contigo que corta circuitos automáticos y obliga a la presión parasitaria a recalcular. Practica frases ancladas y probadas. Una que niega paso, otra que establece distancia, otra que invoca protección compartida. Repetirlas refuerza el escudo de frecuencia y convierte la comunicación en una barrera afinada, no en un conducto abierto para extracciones. Eso cambia la economía de la interacción. Distinguir detonante de información es habilidad cardinal. El detonante reclama reacción inmediata, la información solo ofrece datos que puedes evaluar. Antes de ceder, consulta la puerta interior y pregunta por permiso.
La duda verbal interrumpe la transmisión y protege el aliento vital. Observa el autosabotaje. Convierte cada logro en excusa para renunciar. Nómbralo con precisión, reduce su alimento y establece señales para compartir límites. Así cada logro deja de sangrar al presente y la vasija recupera su pulso creador. Respira y mantén la vigilancia. Crear pactos mínimos con aliados multiplica la eficacia. Una campana acordada, una palabra clave o un gesto compartido convierten rutinas vulnerables en guardias que rescatan cuando flaqueas. La acción colectiva hace más ineficiente a la presión parasitaria y fortalece el escudo de frecuencia común. La vasija individual se apoya en la red sin perder soberanía. Esto no es aislamiento, sino criterio aplicado. ¿Quién entra, qué entra y bajo qué señal? Practicar en compañía transforma ansiedad en disciplina iluminada. La red actúa como anclaje monádico compartido. Con disciplina sostenida la elevación deja de ser ideal y se vuelve herramienta cotidiana. La vasija endurecida y el escudo de frecuencia activo devuelven el aliento vital a su legítima autoridad. Declarar la soberanía en voz audible compone un mapa operativo para cada encuentro difícil. La presión parasitaria se encuentra con un terreno hostil y renuncia a caminos fáciles. Practica las micropausas, nombra lo que sangra y comparte señales con aliados. Así la libertad se instala como recurso siempre disponible. Tú ahora posees el conocimiento vital para tomar las riendas de tu propia existencia. La revelación central que has recibido te otorga las herramientas necesarias para imponer tu soberanía. La interferencia ya no tiene un derecho legal sobre tu energía, y con esto tienes el poder de transformar tu realidad. Suscribirte a la palabra no escrita asegura que continúes recibiendo estos registros suprimidos, manteniéndote así en el camino de la verdad y la autoliberación. Aquí no interpretamos la palabra, aquí exponemos lo que estaba oculto. Esto es la palabra no escrita. Tu descubrimiento no termina aquí. Al contrario, se expande con cada nuevo conocimiento. Un registro relacionado está disponible ahora para tu observación continua. Procede.